Hola a todos y todas, somos estudiantes del curso de arroz del ciclo 2021-1 de la Universidad Nacional Agraria La Molina y a continuación presentaremos un conjunto de recomendaciones sobre el manejo agronómico del cultivo de arroz a lo largo de su crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta su morfología. Y es que tan importante como su impacto socioeconómico lo son las diferentes prácticas que acompañan al cultivo de principio a fin con el objetivo de obtener un producto de alta calidad y alto rendimiento. Primero vamos a realizar una revisión general de la morfología de este cultivo. Posee raíces temporales que acompañan poco tiempo después de la germinación de la semilla, para luego dar lugar a las raíces permanentes que brotan de los nudos subterráneos de los tallos jóvenes. Es importante conocer que como característica particular, este cultivo cuenta con pelos absorbentes en sus raíces. Por otro lado, el tallo está conformado por nudos y entrenudos. Del nudo vamos a ver yemas que van a dar lugar a hojas, macollos y raíces, y los entrenudos van a variar en su longitud dependiendo de su ubicación. Las hojas están distribuidas a lo largo del tallo y se constituyen por la lámina y la vaina. Sin embargo, tenemos al prófilo, que es la primera hoja y no tiene lámina, y también está la hoja bandera, que va a acompañar a la panícula. Las flores en su conjunto se le llama panícula y tiene ramificaciones, y su unidad básica es la espiguilla. Y por último está la semilla, que es el producto comercial de importancia. Fase vegetativa. Comencemos por el estadio de germinación. Para ello, las semillas son colocadas en sacos para que absorban agua e inicie el proceso de germinación. Cuando se observa un punto blanquecino, se retira del remojo y es colocado bajo abrigo, que significa colocar los sacos en rumas y cubrirlos con paja. Sin embargo, si la temperatura es muy alta, son colocadas de manera libre y se les adiciona agua cada cierto tiempo para poder bajar la temperatura, dado que esto puede dañar al embrión. Al final, se va a observar una pluma en la semilla llamada radícula. El tamaño óptimo que debe alcanzar para el boleo es 1 milímetro. Todo este proceso puede tomar de 24, 48, 72 horas dependiendo del lugar. Ahora, luego esto es llevado al campo mediante el boleo. En la práctica se debe realizar el quitapón, que significa, luego de haber colocado las semillas bajo boleo, se debe cortar el agua a la tarde del día siguiente y reponer a la mañana. Esto es una rutina que tiene como finalidad la emergencia rápida de radícula. Esto tomará más o menos 5 días. De esta manera evitaremos que el coleóptilo se desarrolle mucho y la radícula no, porque nosotros queremos que se desarrolle. Es importante considerar el desarrollo de las raíces porque influye en la disponibilidad de nutrientes y agua para la planta, además de ser el anclaje al suelo, y porque de estos depende la formación de hojas y a su vez permiten el macollamiento. Se aconseja que el boleo de las semillas sea en agua clara para observar el fondo y hacer una distribución uniforme en las pozas. Además, la práctica de corte y reposición de agua debe considerar una lámina no mayor a 10 centímetros, porque si fuese mayor podría ocasionar el arrastre de semillas por oleaje que se forma al incidir el viento sobre el agua, especialmente en las tardes. Por eso el corte es en las tardes y la reposición en las mañanas. Ahora, si el suelo estuviese mal nivelado, podríamos encontrarnos con el ahogamiento o secamiento de semillas, además de plantas flotando por falta de enraizamiento. El estadio de plántula inicia desde la emisión de la primera hasta la cuarta o quinta hoja, cuando se activan las yemas que darán lugar a los macollos. Hasta ese entonces la planta ha dependido de sus reservas como semilla y ahora obtendrá energía mediante la fotosíntesis. Se espera el máximo desarrollo de la quinta hoja verdadera para asegurarnos su independencia, y esto es cuando observamos el cuello de hoja, donde están ubicadas la lígula y la aurícula. La hoja del arroz. Primero nace una hoja llamada prófilo, que proviene del coleóptilo. Esta hoja llamada prófilo no contiene una lámina. De este órgano prófilo salen las hojas verdaderas, de las cuales contienen 3 partes importantes, que son lámina, cuello y vaina. Entre el cuello encontramos a las lígulas y aurículas. Estos órganos son importantes dentro del campo para poder yo diferenciar
de las malezas de tipo gramíneo. Macollamiento. El macollamiento es importante dentro del campo porque cuando tenemos más macollamiento en una planta estaríamos incrementando la alta densidad. ¿Y eso cómo se realiza? Con el buen manejo agronómico, con buena fertilización, buena lámina de riego. Ahora, si eso no se realiza, en la parte basal del tallo, encontramos a las yemas. Esas yemas van a salir hojas, van a salir macollos, me van a salir entrenudos. Entonces, con respecto a los entrenudos, yo quiero entrenudos basales. Yo no quiero tener entrenudos basales largos, porque esto me ocasiona una caída o tumbada de las plantas del arroz. Entonces, lo ideal es obtener entrenudos basales cortos, y eso se realiza con una adecuada fertilización, una adecuada lámina de riego. Fase reproductiva. Órganos reproductivos. Primeramente tenemos que tener en cuenta que la planta de arroz es autógama. Antes de que se abra la flor, ya pasó la antesis. La legma es la delgada y la pálea la podemos identificar porque es la más ancha. De allí obtenemos las semillas y a continuación vemos las partes de la semilla. A continuación tenemos imágenes que nos muestran el desarrollo temprano, intermedio y tardío. En cuanto a ello, tenemos que tener en consideración que la distancia entre la hoja bandera y el cuello de la segunda hoja bordea aproximadamente los 10 centímetros. En la imagen del desarrollo tardío también podemos ver cómo se vienen desarrollando las espiguillas en la panícula y vemos que la hoja que envuelve a la panícula es la vaina y que la hoja verdadera está totalmente desarrollada. ¿Cómo me doy cuenta de que la hoja está totalmente desarrollada? Porque alrededor se encuentra el cuello de la hoja. Alargamiento de entrenudos basales. Se caracteriza porque hay alargamiento de entrenudos. En la imagen se ven los nudos, además del nudo superior, en el cual ya está portando a la panícula. El primordio floral en un inicio no es observable a simple vista. ¿Cuándo va a comenzar? Comienza cerca del inicio de crecimiento de la panícula y continúa hasta que la planta ya ha alcanzado su máxima altura. El alargamiento de entrenudos basales es un estadio intermedio entre la fase vegetativa y reproductiva. Y siempre y cuando se haga la ascensión del nudo que aporta el primordio floral, los 5 entrenudos se pueden alargar y ser distinguidos de los entrenudos de la raíz por el color verde de la pared del tallo. En cuanto al punto de algodón, tenemos que decir que allí tenemos el primordio floral del tamaño de 1 milímetro. Antes del inicio del primordio no es visible a simple vista. Desde que se dio inicio el primordio floral hasta el punto de algodón, transcurren entre 7 a 10 días. Este momento es muy importante para la planta, el hacer una aplicación de nitrógeno para que ésta pueda tomarlo. ¿Por qué? Porque se define en este momento el número de granos por panícula y el tamaño de panícula. Para ello he debido aplicar urea 5 o 7 días antes. Estadio de floración o antesis. En este estadio vamos a encontrar a la panícula o panoja que ya se encuentra expuesta al ambiente. La hoja bandera va a emerger 18 días antes de la floración, será cuando las espiguillas van a estar erectas. Y se va a formar un arco cuando se hayan formado los fotosintatos que van a hacer que la panícula se doble. Se va a evaluar cuando el 50% del área esté expuesto. Se debe tener mucho cuidado en esta etapa con la presencia de chinches, temperaturas que superan los 40 grados, vientos secos y se debe contar con una lámina de agua en el campo que favorezca la translocación y respiración, ya que de lo contrario las espiguillas no podrán fertilizarse porque en este momento se da la antesis y tendríamos menos espiguillas, de un 50 o por ejemplo un 70% menos. La fertilización o el llenado de granos empieza en el tercio superior, luego va a seguir en el tercio medio y posteriormente en el tercio inferior. En la antesis se mantiene la panícula erecta, se abre mayormente a las 9 o 12 de la mañana cuando el cielo está claro. Una vez que se da la fertilización del estigma, va a comenzar el llenado. La fase de maduración. Acá va a ocurrir el crecimiento
el incremento del tamaño, peso, el cambio de color de los granos, además de la senescencia de las hojas. El estadio lechoso presenta los granos lechosos con una coloración blanquecina. Ocurre la acumulación del almidón en el grano apenas termina la antesis. Empieza la colocación de los fotosintatos. Esto empieza desde el tercio superior de la panoja al tercio medio y al tercio inferior, por lo cual cae y forma una especie de un arco. El estadio pastoso presenta los granos pastosos con una mayor consistencia. La porción lechosa que se tenía se vuelve de una forma pastosa. La panícula forma un ángulo de 180 grados con la parte superior y un ángulo de 90 grados con la parte media. Los granos presentan una coloración amarillenta y las dos hojas superiores presentan un amarillamiento y se empiezan a secar. En el estadio ceroso se tienen los granos cerosos, en el cual se endurecen y se cristalizan completamente. Los granos acá ya están completamente desarrollados. Además de esto, presentan una humedad de un 24 a 25%. El estadio maduro presentan los granos maduros. Como se ve en la imagen, las cáscaras ya tienen una coloración total amarillenta. Las hojas superiores se secan y se caen. A diferencia de los granos cerosos, estos granos maduros ya presentan una humedad de un 20%. El tiempo que demora en llegar hasta esta maduración es de 30 días desde la antesis hasta la madurez comercial. Los granos bien formados se encuentran en el tercio superior y en el tercio medio. En cambio, en el tercio inferior se presentan los granos ya chupados. Gracias.